En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy viernes damos un pasito más en este segundo escalón. El primer escalón tenía que ver con la felicidad en la pobreza y pobreza espiritual. El segundo escalón tiene que ver con la felicidad en la paciencia y en la mansedumbre. Y si ayer jueves miramos esta bienaventuranza, veíamos que de nosotros mismos, olvídate, imposible. Centrados en Cristo y pidiéndole a Él la gracia, ahí se nos abre un horizonte totalmente apasionante y atractivo y cargado de adrenalina. Miramos la bienaventuranza no como un programa ético, no como un camino que haya que cumplir, no como un mero programa de deseo, de la voluntad, sino como un reflejo y un retrato del mismo Cristo. Miramos las bienaventuranzas no para humillarnos y sentirnos lejos del Evangelio, sino para ver a Él primero y principal. Esa interpretación de la palabra de Dios que siempre nos pone a ver, y qué lejos que estoy, qué desastre que soy, para mí no es una gran tentación que el diablo siempre nos va a proponer. Porque ante el texto bíblico o ante este camino que te proponemos, lo primero que uno siente es decir, no, esto para mí no es, cierro la carpeta y me voy, mirá lo que soy. Todo lo contrario, lo primero que tenemos que hacer es siempre mirarlo a Jesús, ver cómo Él las vivió, ver cómo las predicó, para pedirle a Él la ayuda de poder vivirlas. Si Él lo hizo siendo verdadero hombre, es un proyecto que el Señor me va a dar su gracia para yo también vivirlas como Él las vivió. Primero conozcámoslas como Él las vivió. Vamos a buscar dos textos. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Así se pone, ¿no? 1P, así se pone la palabra Pedro abreviado. Capítulo 2, versículo 23. Y segunda de Corintios, otra vez lo mismo, segunda así se pone Corintios, capítulo 10, versículo 1. Primera de Pedro 2.23, segunda Corintios 10.1. Vamos primero a Pedro para encontrar, imagínate Pedro que lo traicionó, que lo abandonó, que le fue infiel. ¿Cómo vivió Pedro lo que vas a escuchar? ¿Cómo vivió Pedro después de la traición? Imagínate la mirada que Pedro habrá tenido de esa paciencia, de esa mansedumbre, de esa humildad de Jesús. Nadie más testigo que Pedro para hablar con autoridad de lo que vas a escuchar en este momento. Capítulo 2, versículo 23. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Imagínate Pedro viéndolo a su Señor, a quien él acababa de negar, acababa de traicionar, encima cargando con la traición de su amigo, soportaba y cargaba la cruz, sabiendo Pedro que Jesús era Dios, se guardaba ese poder y soportaba de esa manera.
Es Pedro el que lo está diciendo. Y es Pedro el que vio a su Señor traicionado, entregado, torturado, soportando pacientemente, confiando en aquel que lo había enviado. Y este es su Padre, en quien él encomienda su espíritu y termina muriendo en la cruz. Y por otro lado, esa imagen de Cristo paciente, humilde, entregado y confiado, impactó a los testigos y esos testigos lo contagiaron a los sucesores. Entonces, lo que predica Pedro, lo que cuenta Pedro, va a haber alguien que va a ser un gran misionero de esa predicación, y ese es Pablo. Y si el otro día la iglesia nos proponía celebrar a Pedro y a Pablo, es que entendemos la fuerza del mensaje que uno y otro predicaron. Pedro como testigo, Pablo como misionero. Y Pablo entonces va a ir implorando a los discípulos de Cristo, seguidores del Maestro, a quien Pablo directamente no conoció, sino que se le apareció en el famoso encuentro de Damasco, y que Pablo, habiendo tenido la experiencia del encuentro con Cristo, fundante y definitivo para su vida, necesitó que le cuenten quién era Jesús. ¿Y a quién fue a ver para que le cuenten quién era Jesús o cómo fue Jesús? A los apóstoles. Pablo entonces va a ver a los apóstoles de Cristo, a quien Cristo llamó, y él va a ser después incluido en el grupo, en el colegio, se dice, en la comunidad de los apóstoles. Y no solo va a ser un apóstol, sino va a ser apóstol y misionero, itinerante, va a ir recorriendo todo aquel imperio romano en su gran vastedad para anunciar, para predicar esto mismo. Lo que Pedro vio, lo que Pedro predicó. Y la segunda carta de Pablo a los cristianos de Corinto, el capítulo 10, versículo 1, va a decir: yo mismo, a los cristianos, ¿no?, a los que vienen en una tercera, cuarta generación, o nosotros mismos, yo mismo los exhorto por la mansedumbre y la benevolencia de Cristo. Yo, Pablo, que soy tan apocado cuando estoy delante de ustedes y tan audaz cuando estoy lejos. Pablo era bravo. Vos no te lanzás a predicar todo un imperio si no tenés fuerza, ardor, pasión y temperamento. Y ese temperamento de Pablo, que lo hacía matar cristianos, perseguirlos, torturarlos, asesinarlos, es la misma pasión que lo llevó después a predicar el Evangelio. Qué interesante, las dos columnas de la iglesia son dos historias de traidores, de débiles, de personas con un largo prontuario en sus vidas, que toda esa pasión ordenada para el mal, en el caso de uno, y ordenada en la debilidad, en el caso del otro, se convirtió en amor, y en el amor se convirtió a tal punto del martirio. Y eso es Pedro y Pablo, que comparten los dos la misma ciudad en la cual mueren, y esto es Roma. Y por eso somos la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque en Roma están las tumbas de las dos columnas, esos dos pilares, Pedro y Pablo. Y ese Pablo entonces nos exhorta, o los exhortaba a aquellos cristianos, por la mansedumbre y la benevolencia de Cristo. Esto significa: no me mires a mí, dice Pablo, guíate por la mansedumbre y la benevolencia de Cristo. La verdadera grandeza, el 29 de junio fue el día del Papa, y el Papa Francisco, sucesor de Pedro, decía en una de sus enseñanzas que el verdadero poder de Pedro, el verdadero poder de la Iglesia, ya no es los bienes ni las posesiones, sino el servicio. Y si entendemos el servicio como esa entrega desinteresada, oculta, silenciosa, en pos del bien de los demás,
tenemos que decir que el Papa Francisco predica eso por haber visto en Cristo la mansedumbre como su verdadera grandeza. Y termino con esto: la no violencia de Cristo. Esto es la grandeza y el poder. Dice San Agustín, el hijo de Santa Mónica, ese gran hombre sucesor en el tiempo de los apóstoles: la verdadera victoria no consiste en hacer víctimas. La verdadera victoria no consiste en hacer víctimas, sino en hacerse víctima. La verdadera victoria no consiste en ganarle al otro, destruir al otro, aplastar al otro, sino que es la verdadera victoria ser capaz de no responder al mal con el mal, a la violencia con la violencia, al odio con el odio. Ahí estará el poder y la grandeza que Cristo habrá de reflejar y que a vos y a mí nos producen un ruido tremendo, y con este ruido nos quedamos hasta el martes que viene para seguir reflexionando con los textos bíblicos y con la catequesis que te podemos compartir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.